Qué bueno que andes por acá. Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Pettinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hola, ¿cómo andás? La mandataria italiana Giorgia Meloni asumió el poder en octubre de 2022 y asustó a muchos, en un principio por sus ideas radicales, que muchos catalogaron como fascistas, pero con el tiempo se fue amoldando en muchas cuestiones y demostró, entre otras cosas, ser pro-europea. Muchos temían que Meloni quisiera salirse del conjunto de la Unión Europea, pero no. Ya vamos a hablar de esto. Lo que la pone hoy a Meloni en la mira es que en los últimos días dos hechos han demostrado que su liderazgo se viene afianzando sin prisa y sin pausa, no solo en Italia, sino también en Europa. Por un lado, las últimas elecciones del Parlamento Europeo, donde su partido, Hermanos de Italia, lideró los resultados con más del 28% de los votos. Y por otro lado, su rol como anfitriona del G7 en Apulia, donde, como ella misma dijo, estoy orgullosa de que nos dirigimos al G7 y a Europa con el gobierno más fuerte de todos. Giorgia Meloni ha sorprendido a los líderes centristas europeos por su pragmatismo, proyectando la imagen de una persona con la que se puede trabajar. De esto vamos a hablar en el podcast de hoy, del liderazgo emergente de la italiana Giorgia Meloni. Empezamos. Para intentar tener el mapa completo, vamos a dar una vuelta por la vida de Giorgia Meloni. ¿Quién es Giorgia Meloni? Nació el 15 de enero de 1977 en Roma. Su infancia estuvo marcada por el abandono. Su madre Ana crió solas a Giorgia y a su hermana mayor, Ariana, después de que su padre se fuera a vivir a las Islas Canarias. Un día su madre le contó que la había traído al mundo ignorando a quienes le habían recomendado abortar. En este contexto, las hermanas Meloni mantuvieron muy poco contacto con su padre, con esporádicas visitas durante el verano, hasta que Giorgia, con solo 11 años, decidió no verlo más al notar su desinterés por ellas. Según sus propios recuerdos, la familia Meloni fue una familia herida. A esa conflictiva situación se le sumó el incendio de su casa debido a una vela que las hermanas dejaron encendida en su habitación. Nos quedamos en la calle, cuenta Giorgia Meloni en Io sono Giorgia, el libro donde cuenta su vida, un libro publicado en el 2021, que también cuenta que su madre logró vender lo que quedó de la vivienda cuando se quemó por esa vela y se mudaron al barrio Garbatella, una zona obrera en el sur de Roma, donde Giorgia entró en contacto por primera vez con la política. A los 15 años llamó a la puerta del Frente de la Juventud, la organización juvenil del antiguo movimiento social italiano, fundado en 1946 por los últimos fascistas. Meloni fue siempre contraria a celebrar el Día de la Liberación del nazifascismo por verlo divisivo. Para mí fue un buen político, todo lo que hizo lo hizo por Italia, decía Meloni sobre Benito Mussolini. Su vida consistía en fines de semana de activismo, con el nombre en clave de Calimera, para despistar a las bandas callejeras de izquierda, y trabajo de niñera o moza para llevar dinero a su casa. Varios especialistas consideraron que su ascenso fue meteórico, luego de pasar por encima a todos los hombres. Finalmente, con 29 años, Giorgia llegó a la Cámara de Diputados, de la que fue vicepresidenta. Tras ser concejala romana en el 2006, llegó al Parlamento con posturas radicales en contra del aborto, la inmigración y el matrimonio igualitario. 2 años después, a los 31, en el 2008, se convirtió en la ministra más joven de Italia. Entonces asumió el Ministerio de la Juventud durante el gobierno de Berlusconi. En 2012 fundó Hermanos de Italia, el partido político que tiene sus raíces políticas en el movimiento social italiano que surgió de las cenizas del fascismo de Mussolini. Es más, el partido, Hermanos de Italia, mantiene el logotipo de los partidos de extrema derecha de la posguerra, que es la llama tricolor a menudo percibida como el fuego que arde en la tumba de Mussolini. Dato no menor. Meloni tuvo su debut electoral con Hermanos de Italia en las elecciones de 2013, en las que alcanzó casi 700.000 votos que le dieron 9 bancas en diputados. En 2016 intentó ser alcaldesa de Roma sin éxito, pero obtuvo una gran popularidad porque hizo campaña embarazada de su única hija, Ginevra, fruto de su relación con el periodista Andrea Gianbruno, del cual se encuentra separada ya hace un tiempo. No obstante, su reconocimiento y popularidad no llegó hasta el punto máximo, sino en 2020,
cuando demostró públicamente su descontento por el manejo de la pandemia y su papel como única oposición a la difunta coalición Unidad Nacional de Mario Draghi. Asimismo, trascendió las fronteras como simpatizante del ultranacionalista húngaro Viktor Orbán o presidiendo el Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos, que es el de la española Vox. En octubre del 2019, Meloni se asomó ante miles de personas en la plaza de San Juan de Letrán en Roma para proclamar: soy Giorgia, soy mujer, madre, italiana y cristiana y no me lo quitarán, en ataque directo a la legislación homosexual. Luego, dos muchachitos tomaron su discurso, lo mezclaron con música electrónica y sin quererlo la elevaron a ícono pop. Toda Italia bailaba y difundía aquel tema pegadizo. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana, io sono Giorgia, sono una donna. Meloni, por entonces, hablaba de que sus rivales son los burócratas de Bruselas, el colectivo LGBT o la izquierda del salón, y que admiraba a la Rusia de Vladimir Putin por compartir el sistema de valores europeos, defender el cristianismo y combatir el fundamentalismo islámico, aunque prometía lealtad a Occidente. Meloni ha dicho que Mussolini tenía una personalidad multifacética y no se distanció del fascismo. Lo único que ella rechaza en su libro es el culto al líder del fascismo. A su ideario, Meloni lo aclaró para siempre en un acto electoral de Vox en Marbella, en el sur de España. Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a las burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. El partido de Meloni, Hermanos de Italia, hoy gobierna en coalición con Fuerza Italia, el partido del fallecido Berlusconi, y la Liga de Matteo Salvini. Juntos formaron el primer gobierno de una coalición de derecha y extrema derecha de la Italia moderna. Pero ¿por qué estas últimas elecciones europeas fueron tan buenas para Meloni? Porque su partido, Hermanos de Italia, lideró los resultados con el 28,8% de los sufragios, por encima del 26% que sacó en los últimos comicios nacionales hace 2 años. La principal formación opositora que tiene es el Partido Demócrata de centro-izquierda, que llegó a segunda posición con 24% de los votos. Le sigue el populista Movimiento 5 Estrellas, dirigido por Giuseppe Conte, el ex premier, con el 9,9% de los votos. Y atrás llegan los dos socios de la coalición de Meloni, Forza Italia, el partido que fundó Berlusconi, y miembro del Partido Popular Europeo, con 9,7%, y después, quien tuvo una muy mala campaña, la Liga de Matteo Salvini, que sacó un 9,1%. Es un fracaso muy grande, principalmente para la Liga de Matteo Salvini, que en 2019 había conseguido 34% de los votos. Considerada como de extrema derecha o neofascista por la mayoría de la prensa internacional, pero de centro derecha en Italia, Meloni se define como parte de una derecha de gobierno moderna y occidental, con un discurso que mezcla el rechazo a la inmigración con el apoyo parcial a un sistema de subsidios para personas desempleadas. En campaña hace unos años, bajo el lema Primero Italia y los italianos, Meloni exigía más prestaciones familiares, menos burocracia europea, impuestos bajos y un freno a la inmigración. Además, impulsaba renegociar los tratados de la Unión Europea y la pertenencia de Italia a la comunidad del euro. Pero casi 2 años después, parece haber bajado el tono. La mandataria está en su prime. Asumió el cargo en octubre del 2022 y logró algo que su país carecía hacía tiempo, que es estabilidad política. La italiana ha sorprendido a los líderes centristas europeos por su pragmatismo, proyectando una imagen de una persona con la que se puede trabajar.
la cumbre anual del G7, que se realizó ahora a mediados de junio, donde un grupo selecto, occidental y democrático, que pretende colocarse del lado correcto de la historia, le permitió a Meloni, luego de los resultados, mostrarse, como ella misma lo dijo, como el gobierno más fuerte de todos los gobiernos europeos. Teniendo en cuenta los números electorales de sus pares, el francés Emmanuel Macron y el alemán Olaf Scholz, Meloni se encuentra en su cenit. Consolida su liderazgo interno, pero mejor aún, porque comienza a robustecer y afianzar su figura y su papel dentro de Europa. En este intento de reforzar y elevar su liderazgo, Meloni necesita un antagonista. Necesita mostrarse antagonista de algún mandatario dentro del entorno europeo con el cual diferenciarse, lo cual le fue muy fácil de encontrar a esta figura. Enseguida corrieron imágenes de la cena del miércoles de la cumbre del G7 en el Castello Svebo di Bari, donde Meloni respondió con un saludo seco y con una mirada muy cortante ¿a quién? A Emmanuel Macron, al presidente de Francia. Segundos antes, Macron había hablado cariñosamente al presidente italiano, a Sergio Mattarella, y a su hija, lo que hizo más evidente la tensión entre él y Meloni, que siguió después en el saludo. Desde 2021, cuando Angela Merkel dejó el poder en Alemania, Macron ha venido trabajando arduamente para tratar de liderar el tren de la Unión Europea. Pero la aparición en la escena política de Giorgia Meloni, con una conducción que nadie esperaba, complica sus aspiraciones, a lo que se suma el agravante de que lo separa un mar de diferencias ideológicas, cosa que no ocurría con Merkel. Con Merkel tenían diferencias, no de ideológicas, sí en cuestiones de cada país y qué sé yo, pero ideológicas no. En cambio, la italiana aparece no solo para disputarle a Macron la nueva gobernanza de la Unión Europea, sino para cuestionar sus ideas. En este momento la balanza se encuentra inclinada hacia Meloni, porque luego de la dura derrota frente a la ultraderecha local, Macron convocó a elecciones legislativas anticipadas para fines de junio, aunque va a continuar, él continúa hasta el 2027 en el poder, ahí van a ser las presidenciales, pero Meloni lo que está esperando ansiosa es que la extrema derecha de Marine Le Pen ingrese al gobierno de Macron y lo debilite, los próximos 3 años que le quedan lo debiliten aún más. La frutilla que cerró el encuentro se dio con el logro de Meloni de no incluir el derecho al aborto en la declaración final de la cumbre del G7. El planteo de la anfitriona se impuso a pesar de la resistencia de Estados Unidos, de Francia, Canadá, la Unión Europea. Y fíjate acá que este es un tema central para Macron, porque en abril pasado, después de los intentos de retrocesos en Estados Unidos y en Argentina, Macron decide blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en toda circunstancia, a tal punto que lo deja plasmado en la Constitución, lo cual lo hace irrevocable, lo cual con Meloni es una diferencia crucial, no menor. Lo cierto es que Giorgia se encuentra en un excelente momento en el que no está ninguno de los otros líderes del G7. El primer ministro británico Rishi Sunak probablemente tenga que entregar la jefatura de gobierno a los laboristas después de las elecciones del 4 de julio. La coalición alemana de Olaf Scholz, además de la derrota en los comicios europeos, está en una pugna interna por el próximo presupuesto federal. Joe Biden, en plena campaña electoral, está asegurándose la defensa de Ucrania por si Trump gana las presidenciales. Hasta el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, podría perder su puesto en septiembre debido a conflictos internos en su partido liberal democrático. Y después de 8 años en el poder, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también parece haber perdido su encanto para los canadienses. Para terminar, podemos hacer algunas menciones de los invitados que Meloni eligió para la cumbre. Meloni logró la asistencia del Papa Francisco, asistencia no menor, siendo la primera vez que la máxima figura de la Iglesia Católica asiste a estas cumbres. Bergoglio fue el protagonista del segundo día del encuentro y ha tenido por expreso pedido 10 reuniones bilaterales con mandatarios, aunque no con Javier Milei, con quien apenas tuvo un breve y frío saludo. Y ahí tenemos al otro invitado, Javier Milei, el mandatario argentino y nuevo ícono de la ultraderecha global, donde la bienvenida y el intercambio entre ambos fue particularmente cálido. Meloni le dice: tuviste un viaje increíble para estar acá, sonríen, hicieron bromas, abrazos, cosas que no se escucharon. Y después de finalizada la cumbre, Giorgia, en la red social X, italianizó la frase de su colega, viva la libertad, lo puso en italiano, ¿no? Y una foto de los dos. En este sentido, algunos hablan de que Meloni
contiene a Milei, ¿no? Contiene a Milei y busca algo así como ser la racional entre los irracionales de la nueva derecha global. Y con quien también hubo muy buena consonancia es con el invitado indio. Decidió invitar al reelegido para el tercer mandato Narendra Modi. Compartió Georgia un video con el líder de la mayor democracia mundial. Hola equipo Melody, dice ella al lado de un video donde están los dos riéndose. ¿Qué es Melody? Bueno, revalida lo que en redes sociales se viralizó como Melody, que es la unión de los apellidos en un curioso fenómeno con el que se bromea, ¿no? Sobre una supuesta relación entre Meloni y Modi. Melody. Conclusión, y acá sí para cerrar, son varios los factores que confluyen a favor de la proyección de un fuerte liderazgo de Giorgia Meloni. El último éxito electoral de su partido, sumado al repunte de la ultraderecha global y a su gran carisma personal, son todos partes de una ecuación muy positiva y que Meloni ha sabido capitalizar muy bien, muy bien. Y ahora se agrega el éxito de la cumbre del G7. Sin dudar se puede decir que hoy en Europa, como dice Giorgia, el gobierno más fuerte de todos es el italiano. Hasta acá llegamos hoy. Seguime en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, X. En todos estoy como Natalia o Nati Pettinari. Nati con I latina y Pettinari con doble T. Hasta la próxima. Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.